Imagina a un niño en Chicago que se despierta cuando aún está oscuro porque su mamá le susurra que ya es hora de la misa de las 6:30. Tiene 6 años. Aprende a servir en el altar antes de hacer su primera comunión, y al volver a casa, celebra con lo que encuentra en la mesa del comedor, una taza por cáliz, una servilleta por estola. Ese pequeño altarero descubre que madrugar puede ser alegría si le espera Jesús, y que la amistad también nace en la banca de la iglesia cuando compartes los nervios, el latín aprendido de memoria y el deseo de hacer las cosas bien. Esta es la semilla que más tarde dará fruto, y hoy te voy a contar cómo se plantó. Ese niño se llama Robert Francis Prevost. Nació en Chicago en 1955 y creció al sur de la ciudad, en Dalton, entre 2 hermanos, en una familia que hacía de la misa dominical una costumbre tan firme como el pan de cada día. Su casa estaba llena de fe sencilla, una madre que despierta temprano, un padre trabajador, una parroquia de barrio, y su mundo era la escuela católica, el olor a incienso y la emoción de ponerse la sotana corta para ayudar en el altar. Allí no había reflectores, pero sí una comunidad que intuía que algo grande podía nacer de esa constancia silenciosa. Hoy quiero que camines conmigo por esas primeras calles, escuches el rumor de las campanas y veas cómo la rutina de un niño común va trazando un mapa distinto. No vamos a hablar de coronas ni balcones, sino de una cocina con olor a café, de una madre que llama por su nombre y de un chico que juega a ser sacerdote con lo que hay a mano. Porque si entiendes esa infancia, la misa al amanecer, el servicio antes de la primera comunión, el juego que se vuelve vocación, entenderás por qué años después sus decisiones parecerán simples. Elegir servir, elegir escuchar, elegir amar. Y cuando llegues al final de este video, quizá descubras que en tu propia historia también hubo un llamado temprano que te sigue hablando al corazón. Para entender el camino, volvamos un paso a esa cocina con olor a café. La puerta se cierra suave, la calle aún tiene luces encendidas y el pequeño Robert cruza el umbral de la iglesia con los ojos grandes, como si entrara a un secreto que lo elige cada mañana. Lo que para muchos era rutina, para él se convirtió en una costumbre que le daba paz. Escuchar las campanas, ver el altar preparado y sentir que, aun siendo niño, podía servir. Así pasamos de aquella imagen de madrugada al primer mapa real de su vida, la ciudad que lo vio nacer, la casa que lo formó y la parroquia que le enseñó a amar en lo pequeño. Robert Francis Prevost nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955. Esa fecha, simple en el calendario, ancla una historia que empieza en el sur de la ciudad y se extendió con los años a muchos lugares del mundo. Nacer en Chicago en los 50 significaba crecer en una urbe vibrante, con barrios obreros, escuelas parroquiales llenas y una vida comunitaria que encontraba en la iglesia un punto de encuentro. En medio de ese paisaje, su familia crió a 3 hijos con una fe vivida sin ruido, como quien respira. La infancia de Robert transcurrió en Dalton, un suburbio al sur, fronterizo con los últimos límites de Chicago. Allí, el ritmo del vecindario estaba marcado por la escuela, las misas y las fiestas patronales. Su familia se vinculó a la parroquia St. Mary of the Assumption, una iglesia modesta situada en la zona de Riverdale, en el borde sur de la ciudad, a pasos de Dalton. No era una parroquia cualquiera para él. Allí sirvió como monaguillo, aprendiendo a estar cerca del altar con respeto y alegría. Esa pertenencia parroquial será, con el tiempo, una de las columnas silenciosas de su carácter. En casa, la fe se respiraba con naturalidad. Sus padres practicaban la religión de manera constante y cercana, con rosario, misa y servicio como hábitos de familia. No estaban persiguiendo una meta extraordinaria, estaban viviendo lo ordinario con hondura. Ese clima doméstico, repetido día a día, fue templando el corazón de un niño que observaba y aprendía. Años después, los perfiles biográficos insistirán en ese detalle. La oración familiar y la devoción mariana fueron una escuela silenciosa que dejó huella. La parroquia St. Mary tenía algo que a los ojos de un niño resultaba inolvidable: el ritmo de las celebraciones, la comunidad reunida y la posibilidad de ayudar en el altar. Ser monaguillo no era un adorno, era una forma de pertenecer. Allí, Robert comenzó a entender que servir en lo pequeño abre el corazón para lo grande. Con los años, el templo quedó cerrado y muchos recordaron con emoción al chico de Dalton que había empezado ahí, en esas bancas.
Los medios locales llegaron a mostrar el interior de la iglesia vacía, como si la memoria de aquel altarero invitara a mirar atrás para comprender el presente. El tejido católico de los años 50 y 60 tenía una fuerza particular. No se trataba solo de asistir a misa, sino de una red de apoyo que pasaba por la escuela, los grupos juveniles, las visitas de sacerdotes y la vida de barrio. En ese contexto, la educación de Robert tomó un tono claro. Disciplina, estudio y fe caminaban juntas. Era común ver a familias completas movilizarse a primera hora, y también era normal que los niños encontraran en la sacristía un lugar donde aprender responsabilidad y respeto. Para Robert, esa combinación de hogar creyente y parroquia viva delineó un horizonte de sentido. Chicago le regaló contraste y horizonte. La ciudad grande con su ruido y sus desafíos, el suburbio de Dalton con su calma de vecindario y la parroquia como casa dentro de la casa. Allí se cruzaban las voces de maestras, catequistas, vecinos y amigos que, sin discursos solemnes, iban diciendo con el ejemplo que la fe sostiene y orienta. En esa mezcla de escuela católica y servicio de altar, de madrugadas para la misa y tardes de tareas, iban haciendo una convicción: la vida se entiende mejor cuando se entrega. Si hoy miramos los datos puntuales, el mapa es nítido. Nació en Chicago en 1955, creció en Dalton. Su familia participó activamente de la parroquia St. Mary of the Assumption y él fue monaguillo. Con el paso del tiempo, los reportajes recordarán ese origen para explicar su estilo sencillo y su pie siempre puesto en la comunidad. Pero más allá del dato, queda la trama humana, unos padres que rezan, un niño que sirve y una comunidad que acompaña. Ese es el cimiento desde el cual, más tarde, dará pasos más grandes. Y aquí vale detenernos un instante para escuchar el eco de esas primeras mañanas. Imagínate a Robert saliendo de la iglesia con el alba apenas rompiendo el cielo, sosteniendo aún el silencio del templo en el pecho. Esos minutos de regreso a casa, con los zapatos un poco fríos y la sensación de haber hecho algo bueno, sembraron la certeza de que Dios habla en lo cotidiano. Ese aprendizaje temprano será su brújula cuando llegue la hora de tomar decisiones difíciles. Con este paisaje en mente, ya podemos dar el siguiente paso del recorrido. Si las raíces en Chicago y la fe de familia fueron el terreno fértil, ahora veremos cómo, en medio de esa vida parroquial y escolar, aparecieron las primeras señales concretas que orientaron a Robert hacia el camino religioso. Pasemos juntos a ese momento en que la casa abre sus puertas a sacerdotes y amigos, y la vocación empieza a pronunciar su nombre con un tono inconfundible. La puerta de St. Mary se queda atrás y seguimos caminando con ese niño que vuelve a casa con el silencio del templo en el pecho. Allí lo espera otra escuela de fe que no sale en los libros. La mesa siempre tiene un lugar más y el timbre suena a cualquier hora porque el hogar de los Prevost es una casa abierta. En los años 60, sacerdotes y religiosos pasan seguido a compartir comida y conversación. Para Robert, ver sotanas en la sala y oír anécdotas de misión se vuelve tan normal como hacer la tarea. No es un espectáculo. Es la iglesia entrando por la puerta principal y sentándose como de la familia. Quien convoca muchas veces es su madre, Mildred Martínez. Su cocina sencilla y generosa crea una costumbre hermosa. Los visitantes vuelven porque la mesa alimenta el cuerpo y el corazón, y el niño aprende que la fe también se sirve en plato caliente y palabra amable. Esa convivencia va dejando una marca silenciosa. Robert asocia la vida religiosa con rostros cercanos, risas después del postre y conversaciones que perfuman la casa con historias de servicio. Cuando más tarde piense en vocación, no imaginará distancia ni frialdad. Recordará una mesa llena. La imagen de iglesia se completa cada domingo. La familia entera se pone en marcha para la misa y Robert descubre que la fe no es un evento ocasional. Es un ritmo que ordena la semana. En más de una ocasión madruga para la de las 6:30. Allí aprendió a ayudar en el altar desde pequeño y a sentir que estar cerca de Jesús le daba una alegría distinta. Con los años, él mismo lo contaría a unos niños en una visita inesperada en el Vaticano. Aquellas madrugadas de Chicago se le quedaron para siempre en la memoria. El barrio también observa. Los vecinos ven a ese chico menudo que sale temprano y vuelve con paso decidido.
Empiezan a decir que tiene algo especial. La casa abierta y la parroquia activa dibujan una identidad que cualquiera podía reconocer. Lo notan los amigos, lo notan los catequistas y lo notan los sacerdotes que pasan por la mesa. En un Chicago de fuerte tejido católico, ese conjunto de señales se lee con naturalidad. Tal vez hay un llamado. Tal vez ese niño servicial tiene delante un camino que todavía no sabe nombrar. Años después, una anécdota pondrá palabras a lo que muchos intuían. Su hermano contará a la prensa que una vecina del vecindario se atrevió a decirlo cuando Robert apenas estaba en primer grado de primaria. Ese niño va a ser el primer papa estadounidense. No fue un oráculo. Fue la percepción de alguien que veía coherencia entre lo que hacía y lo que irradiaba. Cuando el tiempo pasó y la profecía pareció cumplirse, la familia recordó esa frase como se recuerdan las cosas verdaderas, con asombro y sonrisa. Así se va dibujando el horizonte. Una madre que convoca y sirve. Un hogar que no cierra la puerta. Una parroquia que late a pocas cuadras. Vecinos que miran y animan. Para el pequeño Robert, la iglesia no es un edificio, es la casa. Y cuando la fe se aprende con olor a pan, con historias de misión y con personas que se sientan a la mesa, la vocación deja de ser una idea lejana y se vuelve una posibilidad cercana que pide ser probada. Con este clima en el corazón, el siguiente paso resulta natural. La escuela, el estudio y el servicio empiezan a tomar forma de camino. Allí nos espera el capítulo que sigue, donde la parroquia y la disciplina cotidiana empujan al joven Robert a dar su primer sí concreto. Salimos de aquella casa abierta donde la fe se servía en plato caliente y entramos ahora al ritmo de cuadernos, campanas y libreta de tareas. Robert lleva en el corazón el perfume de la mesa familiar y el silencio del templo, y con esa mezcla pisa la escuela católica como quien entra a un taller donde se aprende a rezar estudiando y a estudiar sirviendo. La parroquia y el aula se vuelven dos salas de una misma casa. Allí, el niño descubre que la puntualidad, el orden y la ayuda en el altar no son obligaciones sueltas, sino un modo de querer a Dios con la vida diaria. En St. Mary of the Assumption lo conocen por su disposición y por ese gusto sereno de estar cerca del altar, coros, catequesis, monaguillo, pequeñas fidelidades que lo van orientando sin ruido. Mientras la década avanza, la rutina se hace camino. La semana se organiza en torno a la misa dominical y a los horarios de estudio. Hay profesores que exigen, sacerdotes que acompañan y amigos que comparten banca y recreo. La escuela católica de barrio no solo entrega contenidos, también forma hábitos. Robert aprende a preparar tareas la noche anterior, a cumplir turnos en la parroquia y a reservar un momento para la oración antes de dormir. Ese triángulo de disciplina, estudio y servicio se vuelve natural y, casi sin advertirlo, el muchacho empieza a preguntarse si Dios lo llama a algo más. El primer gran paso llega muy pronto. Al terminar octavo grado, varias comunidades religiosas visitan su casa para hablar de vocación, algo común en aquellos años, y también asoma la opción del clero diocesano. Tras ese tiempo de escuchar y comparar, Robert decide ingresar con los agustinos y dar el salto al seminario menor. Sorprende a algunos por la edad, pero quienes lo conocen entienden que su sí nace de una continuidad de vida y no de un impulso. Desde entonces su adolescencia queda orientada por la espiritualidad de San Agustín, vida fraterna, búsqueda de la verdad en comunidad, servicio. Ese seminario menor será la escuela donde las virtudes de la casa se vuelven convicción. La jornada combina estudio exigente, vida de oración y responsabilidades concretas. Robert aprende a administrar el tiempo, a escuchar a los formadores y a leer con método. La amistad con otros jóvenes que comparten la misma inquietud le enseña la alegría de la vida común, rezar juntos, trabajar juntos, corregirse con caridad. Con el correr de los cursos, su vocación se asienta sin estridencias, como una llama que no hace ruido pero calienta la habitación. A la hora de elegir estudios superiores, la brújula agustiniana y el gusto por el rigor intelectual lo llevan a Villanova, la Universidad de Identidad Agustiniana en Pensilvania. Allí afianza una base sólida que marcará su estilo para siempre. Estudia matemáticas y filosofía, y aprende a pensar con orden,
a razonar paso a paso y a no temerle a los problemas complejos. No es un giro caprichoso. Para él, cultivar la mente es otra forma de amar a Dios y servir mejor a la Iglesia. Obtiene el grado en 1977, un dato que ayuda a entender por qué, años más tarde, su modo de decidir será sereno, analítico y atento a la realidad. Diócesis de Sacramento. Visto en conjunto, nada empieza en Villanova ni en el seminario menor. Todo comienza en aquellas madrugadas de misa, en el hábito de estudio y en la comunidad que lo sostuvo sin focos ni aplausos. La escuela y la parroquia fueron el gimnasio donde entrenó constancia, y el seminario menor, la pista donde esa constancia encontró dirección. Con esa base, el joven Robert ya no solo ayuda en el altar, ahora se deja formar para pertenecer del todo. Y así como la mesa familiar acostumbró su corazón a recibir, el seminario acostumbró su voluntad a entregarse. Con estos cimientos puestos, el relato nos lleva naturalmente al siguiente tramo, cuando la juventud trabajadora y universitaria moldea su carácter y su servicio en tareas silenciosas que dirán mucho de la clase de pastor que estaban haciendo. Con los cimientos del seminario menor y la decisión tomada en el corazón, el camino de Robert entra en una etapa distinta. Si antes aprendía a ordenar el tiempo entre misa, estudio y servicio, ahora ese orden se prueba en un mundo más amplio: la universidad, la ciudad, el trabajo sencillo que nadie ve y que pule el carácter como piedra de río. En Villanova, una institución agustiniana a las afueras de Filadelfia, Robert estudia matemáticas. No elige un atajo, elige un lenguaje que exige rigor, paciencia y método. Resolver un problema es entrenar la mirada para distinguir lo esencial de lo accesorio y aprender a avanzar paso a paso. Esa disciplina intelectual se vuelve parte de su manera de pensar y decidir. En 1977 culmina el grado y deja claro que la fe y la razón pueden caminar juntas cuando se ama la verdad. Pero Villanova no es solo aulas y libros. Para sostenerse y ayudar, el joven Robert acepta un empleo silencioso en la parroquia St. Denis, en Abertón, a pocos kilómetros del campus. Allí cuida los jardines y el cementerio. Es un trabajo humilde y físico que comienza temprano, con el olor a pasto recién cortado, el sonido de la podadora y la quietud de las lápidas. Esa tarea enseña a respetar la historia de cada persona que descansa allí y a comprender que la vida cristiana se mide también en obras pequeñas hechas con amor. Años después, cuando su nombre resuene en todo el mundo, los pastores de Filadelfia recordarán con orgullo que aquel muchacho de Villanova fue jardinero y cuidador del camposanto en St. Denis. Quien lo conoció en ese tiempo señala un detalle revelador. No había cámaras ni discursos, solo constancia. Si llovía, se trabajaba igual. Si hacía frío, se trabajaba igual. Ese temple cotidiano forja una humildad práctica que no necesita anunciarse. Y a la par que se ganaba el pan con el cuidado del terreno, afinaba la mente con el álgebra, el análisis y la lógica, descubriendo que la claridad no aparece de golpe, aparece cuando uno se sienta, respira y vuelve al problema con paciencia. Villanova lo celebra como alumno y la comunidad local guarda la anécdota de St. Denis como un tesoro sencillo que dice mucho de su estilo. Mientras tanto, la vida agustiniana continúa marcando el ritmo del corazón. En el claustro universitario se conversa sobre San Agustín, se reza en comunidad y se comparte mesa como en casa. Robert confirma que su vocación no es un impulso pasajero, es una elección sostenida por la oración y por una fraternidad que lo llama a servir. La matemática le da estructura, la vida comunitaria le da pertenencia y el trabajo con las manos le recuerda que ninguna tarea es pequeña cuando se hace por amor. Si hoy miramos ese retrato de juventud, vemos tres líneas que se cruzan. Una mente entrenada para el orden y la claridad en Villanova. Un corazón que se mantiene humilde cuidando jardines y un cementerio en St. Denis. Una vocación que madura con pasos firmes y sin ruido. Esa síntesis explica por qué, con el tiempo, su modo de gobernar será sereno, práctico y atento a las personas. La lógica aprendida en el aula, la paciencia aprendida con la tierra y la caridad aprendida en comunidad se vuelven una sola escuela. Y así llegamos al borde del siguiente capítulo. La etapa universitaria cierra con una convicción: estudiar para servir mejor.
Desde ese punto, el camino se abre hacia nuevas responsabilidades y a un horizonte que ya no se limita al campus. Lo veremos en breve cuando la vida académica dé paso a otros servicios y destinos, pero antes conviene guardar esta imagen. El joven que termina su grado en matemáticas y, sin buscar aplausos, deja una huella silenciosa en un cementerio de Filadelfia. Ese gesto humilde será una clave para leer todo lo que vendrá. Salimos de Villanova con la imagen del joven que estudia con método y trabaja con humildad, y lo vemos regresar al pulso que ya conoce de memoria: la vida de parroquia, la comunidad agustiniana, las calles que huelen a pan recién hecho y a café de domingo. La universidad le dio estructura a la mente y el trabajo silencioso templó su carácter, pero su casa espiritual sigue siendo la familia agustiniana y ese Chicago de barrios donde la iglesia es punto de encuentro, refugio y escuela de vida. En ese tránsito a la adultez, su mundo conserva 3 coordenadas claras. La primera es la oración compartida, la capilla donde el silencio enseña más que muchos discursos. La segunda, la fraternidad agustiniana que lo acompaña y corrige con cariño. La tercera, el aula de las escuelas católicas del área metropolitana, un ambiente exigente y cercano donde aprende a mirar a cada alumno por su nombre y a formar con paciencia. Allí descubre que educar no es acumular datos, es encender luces, y que la autoridad más fecunda nace del ejemplo más que de la voz alta. La ciudad le amplía el corazón. Chicago late con acentos distintos, rostros de todos los colores y familias que han llegado de muchos lugares buscando un futuro. En los templos del sur, en las canchas de las escuelas, en los salones comunitarios donde se organizan colectas y clases de refuerzo, Robert aprende a traducir la fe en gestos concretos, escuchar a quien no es escuchado, abrir espacio a quien no lo tiene, tender puentes entre generaciones. La multiculturalidad de la gran urbe no le produce temor, le despierta una pregunta que se volverá brújula: ¿cómo servir mejor donde más se necesita? Esa sensibilidad social no aparece de repente. Viene de casa, de aquella mesa abierta a sacerdotes y religiosos, de las madrugadas en St. Mary, de las tareas hechas con constancia. Y ahora se afianza cuando visita familias, acompaña jóvenes, prepara liturgias sencillas y se detiene a conversar con quien se queda al final de la misa. El estilo sencillo que todos notan tiene una raíz profunda: mirar a las personas primero, las estructuras después, y dejar que la caridad marque el ritmo. En paralelo, su formación agustiniana le ofrece un ancla. San Agustín le enseña a buscar la verdad en comunidad, a debatir sin herir y a unir cabeza y corazón. Por eso, cuando vuelve a un aula, no solo dicta contenidos, sino que acompaña procesos. Cuando cruza el umbral de una sacristía, no solo organiza horarios, sino que teje comunidad. Cuando le toca coordinar un grupo, no improvisa, planifica, y al plan le pone nombres y tiempos. La lógica aprendida en matemáticas se vuelve método para servir, y la vida fraterna pone calidez donde podría haber rigidez. Con el tiempo, ese círculo virtuoso se hace visible. Varios lo buscan para pedir consejo. Otros le confían a un hijo en crisis. Hay quienes llegan con dudas de fe y se van con una tarea sencilla para la semana y la certeza de haber sido escuchados. El joven adulto que se mueve entre Chicago y la familia agustiniana confirma que la vocación es un servicio concreto al que uno se entrega cada día, y que las grandes misiones se preparan cuidando lo pequeño hasta el final. Si miramos el mapa, parece que todo sucede cerca de casa. Sin embargo, por dentro, algo se está abriendo. Las calles de su barrio ya no son límites, son un inicio. La experiencia con alumnos de orígenes distintos, la cercanía con comunidades que cargan heridas y esperanzas, la práctica de una iglesia que se arremanga y sale al encuentro, todo va ensanchando su mirada. Es como si aquellas campanas que sonaban al amanecer empezaran a llamarlo más lejos, hacia lugares donde la fe necesita manos, paciencia y una alegría sobria que no se cansa. Y entonces la historia da un paso natural. La niñez de monaguillo, la adolescencia de estudio y el trabajo silencioso en jardines y cementerios, la universidad que afila el pensamiento y la parroquia que cura el corazón, todo eso se junta para formar un horizonte nuevo. El joven adulto entiende que servir no tiene fronteras y que la obediencia, cuando es libre y confiada, abre caminos insospechados.
Lo que comenzó con una mamá llamando a su hijo para la misa de madrugada, ahora es una disposición interior a ir donde haga falta. A partir de aquí, la puerta se torna hacia nuevas tierras. No por deseo de aventura, sino por fidelidad a lo aprendido. El mundo que se gestó en Chicago, urbano, multicultural y creyente, le enseñó a leer realidades diversas sin perder la esencia. Por eso, cuando llegue el momento de cruzar fronteras, llevará en la maleta lo indispensable: una fe sencilla, un método claro, la fraternidad como casa y ese modo de mirar que se detiene en la persona. Así se prepara, sin prisa, quien un día servirá muy lejos de casa. Y así entramos al siguiente capítulo de la historia, donde esa mirada al mundo dejará de ser intuición para convertirse en camino. Venimos de recorrer esas calles de Chicago que lo vieron crecer y de esa familia agustiniana que le dio casa al corazón. Y ahora, al cerrar esta etapa, se vuelve claro: lo que parecía una historia de barrio fue, en realidad, una escuela para mirar el mundo con ojos de servicio. Cuando uno entiende eso, el mapa entero cobra sentido: la mesa abierta, la parroquia cercana, la universidad exigente, el trabajo silencioso, y aparece una certeza sencilla: la vocación no cae como un rayo, se teje con hilos finos día tras día. Miremos atrás con calma. Vemos a un niño que aprende a madrugar para servir, a una madre que llama temprano por su nombre, a un padre que enseña con el ejemplo, a vecinos que intuyen que hay algo especial, a maestros que acompañan sin aspavientos, a sacerdotes que se sientan a la mesa y dejan historias en el aire. Vemos también al joven que estudia con método, que cuida jardines y un cementerio, que aprende que la humildad se cultiva como la tierra y que la inteligencia florece cuando se la riega con constancia. Todo eso junto forma una trama donde Dios habla bajito y uno aprende a escuchar. Tal vez por eso esta infancia nos toca a todos. Porque muchos de nosotros venimos de casas comunes donde alguien encendía la luz de madrugada, donde el pan se partía con gratitud, donde la parroquia era familia extendida, donde un gesto pequeño sostenía el día. Y quizá hoy, al escuchar esta historia, te visitan recuerdos que parecían dormidos: la voz de tu madre, el olor a incienso, la catequista que te dijo puedes. Si es así, préstales atención. Las grandes misiones suelen nacer justo ahí, en lo pequeño y en lo oculto, en ese sí cotidiano que casi nadie ve pero que Dios no se pierde. Quisiera invitarte a hacer algo ahora. Antes de que termine el video, piensa en un gesto pequeño que marcó tu camino. Puede ser una mano que te sostuvo, una palabra a tiempo, una puerta abierta, una oración que te calmó el corazón. Ponle nombre en silencio y ofrécelo a Dios. Porque cuando agradecemos lo pequeño, el alma recupera memoria y esperanza. Y la esperanza, ya lo sabes, enciende otra vez la marcha. Si te sirve, hagamos juntos una breve oración de despedida. Puedes repetirla en tu interior. Señor Jesús, gracias por las casas humildes donde aprendimos a creer. Gracias por las madres y padres que nos llamaron temprano, por las parroquias que nos dieron cobijo, por los maestros que nos mostraron el camino y por el trabajo sencillo que afinó nuestro carácter. Danos un corazón que sirva sin ruido y una mirada que se detenga en cada persona por su nombre. Enséñanos a elegir lo que te glorifica y a caminar con paciencia, como quien siembra y espera, confiando en que tú haces crecer lo que sembramos con amor. María, Madre de la Iglesia, guarda nuestras familias en tu corazón. San Agustín, enséñanos a buscar la verdad en comunidad. Amén. Gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo, por tu fe y por tu compañía. Si este viaje a la niñez de Robert Francis Prevost te conmovió, cuéntame en los comentarios escribiendo "me llevo esto de su infancia" y comparte el video con alguien a quien le haga bien recordar que Dios habla en lo pequeño. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para seguir caminando juntos. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos hilando esta historia donde la sencillez prepara corazones para misiones grandes. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz.